nosotros a Micaela Menárguez, farmacéutica de profesión y también ha sido nombrada catedrática extraordinaria de bioética aquí en la UCAM. Tiene una faceta como escritora, también lleva un máster oficial y sobre todo está especializada en las ciencias del matrimonio y la familia. Así que estamos deseando que nos explique un poquito sobre todo esto y sobre todo de su gran experiencia porque lleva más de 30 años siendo profesora. Bueno, Micaela, ¿cómo pasaste del mundo de la farmacia a dedicarte a la bioética? Pues mira, yo en los años 80 estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid, estudiaba farmacia, y entonces un día yo llegaba tarde y la Facultad de Farmacia pues tiene aulas así como muy grandes, ¿no? Entonces yo disimuladamente me puse detrás pues para que no se notara que llegaba tarde. Y entonces me di cuenta que el profesor estaba explicando, era una asignatura que se llamaba en esa época química farmacéutica, y estaba explicando la molécula de los estrógenos sintéticos, que viene a ser la de la píldora anticonceptiva. Y en ese momento me alegré de no haberme perdido la clase. Ese día, y hasta ahí me acuerdo, 25 años después mi promoción se reunió para celebrar que hacía 25 años que habíamos terminado. Y entonces mis amigos me contaron que aquel día en el bar, que era donde normalmente acabábamos después de toda la mañana de clases, yo dije que no me iba a tomar nunca ese medicamento, la píldora anticonceptiva. Y claro, dicen ellos, yo no me acuerdo, que fui tan rotunda que me dejaron por imposible. Lo que sí es verdad es que a partir de ese momento yo empecé a buscar una alternativa a la anticoncepción hormonal. ¿Por qué? Porque a mí me sonaba raro. A la vista de los acontecimientos me alegro mucho de haber hecho ese camino. Pero yo inicié ese camino y me puse a buscar qué había. Di con la planificación familiar natural, la aprendí y la enseñé a mucha gente. Y cuando te adentras en los caminos de la fertilidad, necesariamente te adentras en los caminos de la sexualidad. Y así es como llegué a la bioética. Y relacionado con esta pregunta, para todos los estudiantes que nos están escuchando, ¿qué dirías en breves palabras que es la planificación familiar? Pues mira, la planificación familiar es el conjunto de signos y síntomas que de manera natural ocurren en las fases fértiles e infértiles del ciclo femenino. De tal manera que conociendo esos indicadores, sabes cuándo es posible un embarazo y cuándo no. Por lo tanto, si una pareja busca embarazo, aprovecha para tener relaciones sexuales en la fase fértil, y si una pareja no quiere un embarazo, aprovecha para no tener relaciones sexuales en la fase fértil. Y te diré que la eficacia es superior al 98%, que es la eficacia de la píldora. Sobre todo para no tener embarazos. ¿Y cuáles son los retos a los que te enfrentas a la hora de difundir lo que es la planificación familiar? Porque hablas de esto y mucha gente, en base al desconocimiento o porque ya tienen métodos como la píldora tan instaurados en la sociedad, pues a lo mejor sienten rechazo, ¿no? Pues mira, durante muchos años lo que hemos hecho en clase es contar estas cosas y proponer, ha habido cursos donde yo he propuesto que las alumnas que quisieran voluntariamente registraran sus ciclos conmigo para que vieran un reconocimiento de su fase fértil, ¿no? Claro, cuando una alumna nuestra está tomando la píldora, esa fase fértil no la ve, porque si no la píldora no estaría haciendo su trabajo. La píldora impide que nosotros tengamos una fase fértil, ¿no? Pero hay muchas alumnas que me han dicho: yo quiero ver mi ovulación porque es que me hace ilusión. Y entonces han dejado de tomar la píldora porque les hacía mucha ilusión ver su ovulación. Y así, poco a poco, he podido ir adentrándome. Siempre lo experiencial es muy interesante para la persona. ¿Y qué sentían estas estudiantes cuando dejaban la píldora a un lado y se adentraban? Primero, sentían que estaban escuchando a su cuerpo, viendo sus ritmos naturales. Y luego la píldora anticonceptiva hemos descrito hace no mucho en un trabajo reciente, mi equipo y yo, que genera muchos problemas de salud mental. Multiplica por 3 la ansiedad, la depresión y los intentos de suicidio. Con lo cual estas alumnas mías, que muchas de ellas tomaban antidepresivos por culpa de la píldora, de pronto ya no los necesitaban, ¿no? ¿Pero mezclados? Claro.
Claro, claro, porque piensa que la píldora anticonceptiva, al cabo de 2 o 3 meses de iniciar el tratamiento, ya genera muchos problemas de depresión y ansiedad. Y la solución, entre comillas, del sistema sanitario es medicar a la mujer, aunque sea muy joven, con antidepresivos. Esto es especialmente grave en adolescentes y en mujeres que han tenido trastornos emocionales previos al tratamiento. Y relacionado con esto, que al final tratas con jóvenes y estos temas, ¿te has encontrado con algún dilema ético, algún tema polémico en clase? Porque claro, te ha tenido que pasar. Con muchísimos. Yo me acuerdo una vez que estaba explicando las infecciones de transmisión sexual y el preservativo y si el porcentaje de infección de transmisión sexual que se pueden coger con preservativo incluso. Y entonces, fíjate, una anécdota, entonces me levanta la mano un alumno que tenía, pues era el que más tatus llevaba, el con rastas, o sea, una persona que a priori dirías, es uno de mis alumnos más alternativos, y sin embargo levantó la mano y se levanta así con cara de hacer un anuncio importante y me dijo: tía, no te rayes, el preservativo es plástico y contamina, así que discurre otra cosa para esto. Y entonces pude hablar de muchas cosas relacionadas con la planificación familiar natural, la abstinencia sexual, etcétera. Bueno, eso nos enseña que hay que dejar los prejuicios de a un lado. Por supuesto. Y él fue el mejor ejemplo. El mejor ejemplo, por supuesto, sin ninguna duda. Tenemos aquí un librito que podríamos decir que es como tu hijo, lo has escrito tú. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco sobre él? Solo quiero que me quieran. Sí, solo quiero que me quieran es las preguntas sobre sexualidad que me han hecho mis alumnos durante 30 años y las respuestas que he intentado darles, porque al final el corazón humano quiere que le quieran, es lo que todos queremos. Pero con respecto a la sexualidad, algunos de nuestros comportamientos nos llevan a usar a los demás en vez de amarlos, o a que nos usen en vez de a que nos quieran, cuando realmente lo que queremos es que nos quieran. Y entonces yo tenía una serie de notas, anécdotas que había ido recopilando a lo largo de los años, y un día me senté con mi editor y me dijo: pero es que ya tenemos que publicar algo. Y yo decía: pero si no me da tiempo. Y entonces él me dijo: bueno, tráeme el material que tengas. Y entonces tuve la gran suerte de poder publicar una editorial como Rialp, que es una editorial muy buena, muy seria y tal, en la que, por cierto, ya adelanto que en julio estará disponible la 4ª edición de este libro y que sale un nuevo libro sobre también estos temas. Eso iba a anunciar, que hay otro libro más y que, exacto, estamos ya en la 4ª, así que súper contentos. Y en base a lo que este libro contiene, ¿podrías contar alguna historia sin revelar ningún tipo de nombre ni datos personales que te haya marcado bastante y que se encuentre en estas páginas? Bueno, que se encuentren en estas páginas o aparte. Bueno, o que te haya marcado de un alumno que se haya abierto a ti y te haya confesado. Bueno, sí, yo tengo una anécdota de una alumna que llegó una mañana a clase, era un lunes, muy alterada. Y entonces yo le dije: ¿qué te pasa? Entonces me dijo: estoy fatal. Y dije: bueno, no te preocupes, ahora tenemos clase, pero cuando acabe la clase me quedo. Y entonces ella me contó que el sábado por la noche había salido de fiesta hasta las 5 o las 6 de la mañana, que en la discoteca a esa hora conoció a un chico. Era una niña lista, era una niña guapa, era una niña con buenas notas. Y él le propuso irse con él a su casa, se fue a su casa, tuvieron una relación sexual, la casa estaba sucia, desconchada, la habitación estaba, llena de calzoncillos sucios por el suelo mezclados con apuntes, y ella se quedó. Entonces estaba llorando el lunes porque se sintió utilizada, claro, pero a mí me hizo pensar mucho, porque dije: ¿cuál es la razón por la que una niña como esta, tan mona, tan lista, tan limpia, se va con un chico a esa hora y se queda con él? O sea, eso me hizo pensar mucho. ¿Y qué conclusiones pudiste sacar? Pues la conclusión que saqué es que esa niña tenía una gran necesidad de afecto, que es otra de las cosas que son muy, muy, muy importantes y muy interesantes para las familias actualmente, ¿no? Nosotros queremos a nuestros hijos, hablo desde el punto de vista de madre, y queremos darles seguridad, pero resulta
que ellos no se sienten queridos, ¿cómo puede ser, no? ¿Cuál es el misterio que pasa ahí? Y es verdad que muchos de mis alumnos y alumnas sobre todo me han dicho que ellas inician las relaciones sexuales porque necesitan que alguien les quiera, cuando los padres los adoran. Pero aquí está fallando la comunicación entre padres e hijos, sobre todo en la adolescencia. Bueno, muchas relaciones nacen así, directamente se saltan todos los primeros pasos, ¿no? Exacto, exacto. Pero esas relaciones suelen dejar heridas en la persona. Y muchas también radican de la infancia, de la familia, entonces este libro va más allá, ¿no? Porque haces como un estudio incluso psicológico de la persona, ¿no? Bueno, yo no soy psicóloga, pero yo he aprendido de mis alumnos. Yo reflejo lo que ellos me cuentan y cómo intento yo ayudarles. Yo les ayudo hasta donde yo puedo y cuando yo ya no puedo, busco un profesional que también les pueda ayudar. A veces mejor que yo, claro. Pero yo les recibo y les escucho, que eso también es importante. Y la experiencia de Sí. 30 años dando clases se dice pronto. Y relacionado con esto, ahora el gran enemigo, por así decir, son un poco las redes sociales. Muchos Sí. jóvenes estamos sumergidos en ellas, Sí. yo también. Sí. Entonces, ¿qué truco práctico le recomendarías a todos estos jóvenes que quieren mantener esta planificación familiar al día? Porque es verdad que te metes en internet y hay demasiadas noticias, estímulos que nos perturban un poco ese camino. Sí. Mira, mi experiencia es que la gente es feliz cuando vive la vida con un gran amor. Un gran amor no es solo un esposo o una esposa. Un gran amor, hay gente que vive la vida con un gran amor dándose a los demás en otra dimensión que no es casarse ni tener hijos, pero viven la vida con un gran amor. Ahora bien, para vivir la vida con un gran amor necesitas unas herramientas. Entre ellas necesitas una herramienta importante que es la fidelidad a ese gran amor, ya sea tu mujer, tu marido, tu novio, tu novia o aquel ideal por el que tú quieres dar la vida y vivirla con un gran amor. Una pregunta que yo siempre les hago a mis alumnos, que yo creo que nos da un poco la clave de todo esto, es ¿quién quiere una novia, un novio, un marido, una mujer que no tenga control sobre su impulso sexual? Nadie se apunta. ¿Y por qué no se apunta nadie? Porque la vida está llena de momentos donde tienes que tener control sobre tu impulso sexual. Es decir, hay viajes, hay enfermedades, hay partos, hay situaciones profesionales estresantes y no siempre estamos preparados para tener relaciones sexuales, ni podemos. Entonces, ¿qué pasa? Que si mi pareja, mi marido, mi mujer, mi esposa no puede tener relaciones sexuales en ese momento y yo no tengo control sobre mi impulso sexual, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que voy a ser infiel y por lo tanto me voy a cargar la posibilidad de vivir la vida con un gran amor. Yo creo que esto es muy motivador para los jóvenes, porque es verdad que hay que hacer, yo creo que yo intento que en clase mis alumnos reflexionen, pero además de ser reflexivos hay que ilusionarles. ¿Qué quieres en la vida? Porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que a uno le apetece. Y a veces, por hacer lo que te apetece, no haces lo que quieres. Cierto. No sé si te he contestado. Sí, sí. Y hablamos muchas veces de jóvenes, de que pueden ser más propensos a la infidelidad, pero esto también se da en personas mayores, incluso con matrimonios bien consolidados. Por supuesto. Y es triste. Es muy triste, ¿no? Y hay situaciones muy dramáticas en matrimonios tirando a mayores también. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, relacionado con este mundo de Internet, las aplicaciones de fertilidad o la tecnología que ha avanzado en la salud reproductiva, ¿qué piensas de todo ello? Porque también crea un gran debate, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no? Vamos a ver, las aplicaciones de fertilidad son un algoritmo en el que tú metes los datos y te da un resultado. Eso no funciona del todo bien, pero te voy a decir por qué, porque la biología no son mates, eso es lo primero. Y entonces el cuerpo está sometido a muchos cambios hormonales, relacionados con el estrés, relacionados con el tipo de vida, el tipo de alimentación, el ejercicio que hacemos o dejamos de hacer, etcétera. Y claro, entonces mi consejo es que las personas que quieran aprender bien planificación familiar natural o reconocimiento de la fertilidad o como lo quieras llamar,
acudan a un experto que se lo enseñe, que se puede hacer en internet, pero en sitios muy seguros o presencialmente. O sea, eso es lo primero en cuanto a las apps. ¿Que puedes tener una app para registrar el ciclo? Es muchísimo mejor aprender los indicadores de tu cuerpo, que son la temperatura basal y el moco cervical, que se observa en casa sin ningún problema, pero te lo tiene que enseñar una persona experta, un instructor. ¿Y crees incluso que todas estas enseñanzas se deberían dar en el aula? Yo creo que sí. Nosotros tenemos una experiencia muy bonita de este invierno, de un seminario que hemos hecho en farmacia con el profesor Ignacio Segarra, y se apuntó muchísima gente. Entonces nosotros dimos las bases científicas del reconocimiento de la fertilidad y enseñamos muchas gráficas, y a nuestros alumnos les interesó muchísimo y se ha abierto pues una gran expectación. Entonces yo creo que ese también es un sistema. Yo también lo enseño en los másters que dirijo, en las asignaturas correspondientes hablamos de este tema porque a la gente le interesa muchísimo, indudablemente. Claro, y no necesariamente de los grados a los que impartes clase, incluso gente de comunicación o de otros grados si les interesaría aprender. Seguramente. Yo ahora estoy centrada, como sabes, en el máster de bioética, el de matrimonio y familia, y en el experto en educación afectivo-sexual, y ahí por supuesto hay formación de esta naturaleza. Son posgrados, pero por ejemplo a toda la gente que viene de carreras sanitarias también les interesa mucho, y a todo el mundo, es que le interesa a todo el mundo. El saber no ocupa lugar. Sí, exactamente. Y relacionado con esto, porque a mí todos estos temas me gustan bastante, sobre todo experimentos sociológicos y demás, y es que las redes sociales y cómo consumimos las redes y el internet, pues dicen mucho de nosotros. Entonces, ¿qué piensas también de las aplicaciones para conocer personas, o las mismas redes sociales que muchos jóvenes conocen a sus parejas por ahí? ¿Qué piensas? Pues a ver, esto tiene dos vertientes. Yo estaba un día en una peluquería, curioso, tengo una anécdota sobre esto, una peluquería. Y entonces había una señora también, bueno, una chica joven en esta peluquería. Y entonces, no sé, a mí la gente me cuenta estas cosas, da igual que esté en la peluquería que esté en cualquier sitio. Entonces empezó a contarme que había quedado esa noche, se estaba peinando, porque había quedado esa noche con un chico que había conocido a través de las redes sociales. Y entonces yo le digo, ¿te puedo dar un consejo? Y me dijo, claro. Yo es que además, como me tiré en plancha, claro, le dije, no, pues hoy no tengas relaciones sexuales con él, dedícate solo a hablar. Me dice, ¿y eso por qué? Bueno, entonces le expliqué lo que es el conocimiento del otro, acercarte a la personalidad del otro. Claro, los peluqueros estaban allí muy entretenidos con la conversación. Claro. Y entonces, fíjate que dijo, ¿me puedo quedar tu teléfono? Y le di mi teléfono, y entonces me contó al día siguiente que efectivamente no habían tenido relaciones sexuales, que ella lo dijo desde el principio, que el otro no se fue y tal. Claro, a mí me parece muy triste que las aplicaciones para conocer gente sean para tener relaciones sexuales. Una cosa es que no haya forma humana de conocer a alguien, pero es que tampoco vivimos en un mundo tan aislado, pero bueno, y que tú puedas tomarte una Coca-Cola, charlar, etcétera. Y otra cosa es que eso sí que me parece muy peligroso en gente además ya no tan joven, te lo digo, o sea, relativamente mayor, incluso de mi generación, que una mujer queda en un hotel con un hombre que ha conocido en internet para tener una relación sexual. Es que le puede pasar de todo, la pueden agredir físicamente, desde luego esa no va a ser la mejor relación sexual de su vida, o sea, es peligroso, y estoy absolutamente en contra de eso, porque además para que la sexualidad sea buena en todos los sentidos, incluso placentera, pues tienes que entregarte al otro, y si no, te usan, no te aman. Claro, y conocer un poco a la persona, claro, un mínimo. Un mínimo. Pero es que yo lo digo siempre que puedo, pero no sé si me hace mucho caso, creo que no. Bueno, no todos los jóvenes se interesan o buscan a las parejas así. Al final vuelven a lo que siempre ha funcionado, que es salir un día o de amigos, y así pues yo creo también que es la forma más natural, porque al final lo otro no deja de ser algo superficial. Y como todo en internet, al final las redes sociales son eso, venderte. Sí, no, pero por supuesto que hay jóvenes maravillosos, y además muchos, que quieren hacer las cosas bien y sobre todo quieren vivir la vida con un gran amor, que eso es importante, porque es necesario para la felicidad. No se debe perder. Y relacionado también con esto, los padres. Los padres. ¿Cómo hablamos con nuestros padres de estos temas? Porque claro, ya, un poco tabú,
Sobre todo, yo soy chica, con mi padre no me atrevería, sería más con mi madre. Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar? Porque es complicado para nosotros. Tú eres madre. Sí, soy madre. Intuyo que también es complicado para ti o no, porque al final vives estos temas en tu día a día. Pues mira, yo le diría una cosa a los padres y le diría otra cosa a los hijos. Vale. Yo a los padres lo que les diría es que desde que los niños son pequeñitos, sobre los temas que ellos quieren transmitir relacionados con la sexualidad, el amor, etcétera, aprovechen cualquier noticia de los medios de comunicación, de las redes sociales, tal, para hablar entre ellos delante de los hijos. O sea, esa idea tabú de esto no se habla delante de los niños, no, de esto se habla delante de los niños, y aunque sean pequeños, cuanto más pequeños mejor. ¿Por qué? Porque tú no interpelas al hijo, mira, te voy a dar la charlita de sexualidad, no, pero lo estás hablando entre ese matrimonio, entre esa pareja. Entonces, claro, ellos crecen sabiendo que en casa se puede hablar de todo y en un momento dado participan en la conversación. Así es, esa es la forma ideal. Ahora imagínate que los padres que me están oyendo tienen ya hijos adolescentes y eso no lo han hecho nunca. Y tratan de hablar con sus hijos. Entonces, el consejo 2 para mí sería para los hijos. Entonces, si tu padre que nunca te ha hablado de esto, tu madre que nunca te ha hablado de esto, el pobre siente que tiene que decirte algo que porque lo piensa y porque te quiere y porque es para tu bien, no se lo pongáis muy difícil. Cuando le veáis que el pobre está intentando decirte algo, tú escúchale por lo menos, piensa que él piensa que es por tu bien, que por eso te lo dice, y escúchale. Porque seguro que es la persona que más te conoce, la persona que más te quiere, y entonces seguro que te ayudará. Aunque algún consejo pienses que no va contigo, pero por lo menos escucharle. Y también han pasado por esa etapa, que han sido jóvenes igual que nosotros. Por supuesto. Pues, Micaela, volviendo a tu terreno, a tu vida más personal, pero es que eres docente, investigas, tienes un libro, otro en camino, imagino que estás muy atareada. Bueno, sí. También me has comentado que eres madre, que eres abuela, 6 nietos. 6 nietos, madre locura. De 4 abuelas, 6. Una locura. Entonces, ¿qué sueles hacer? ¿Qué rutina haces para pues quitar todo ese agobio, un poquito ese estrés? ¿Y qué hobby sueles practicar así para...? Bueno, mira, yo para lo que hago es, tengo una fisio muy buena y muy exigente y entonces tengo una rutina de ejercicios que me manda ella. Intento no saltarme ese entrenamiento. Y luego la otra cosa que hago es que intento irme a la cama lo antes que puedo, que no siempre es muy pronto, pero bueno, dentro de lo que cabe. Y entonces entre los ejercicios de mi fisio, intentar acostarme pronto, me voy defendiendo. Y luego mi hobby es pasear, ir al campo y leer. La naturaleza. La naturaleza, me encanta. Pues relacionado también con esto y mirando sobre todo al futuro, porque esto no deja de ser un podcast enfocado a todos esos estudiantes UCAM que nos ven, que seguro que les apasiona tanto la bioética o este mundo de la planificación familiar, pues quiere saber un poquito más. Entonces, ¿qué habilidad o tendencia crees que deben de tener estos alumnos sí o sí totalmente manejada, si quieren enfocarse un poquito en estos temas? Pues mira, yo pienso que nos tenemos que entrenar en lo que los americanos llaman los life skills, que son las habilidades para la vida. Tengas o no pareja, y más si todavía no la tienes, si la tienes también, pero si todavía no la tienes, dices, ¿cómo puedo yo como entrenarme para vivir la vida con un gran amor? ¿Qué puedo hacer ahora, ¿no? Y entonces de todos los life skills que describen los americanos, a mí me gustan 3. Me gusta mucho la paciencia. Me gusta mucho, porque la paciencia es importante en cualquier relación. Me gusta mucho la ternura, es decir, la capacidad para expresar los afectos, que también es importante. Y me gusta mucho el perdón. O sea que yo creo que paciencia, ternura y perdón son los life skills en los que una persona joven se puede entrenar para vivir la vida con un gran amor. Y aunque el mundo no se lo ponga fácil... Bueno, es que eso depende de ti. Es como entrenar, es como hacer el entrenamiento, ¿no? Es como sí. Comer bien o no, es como madrugar o no, porque está dentro del ámbito de tu propia libertad. Si tú quieres ser paciente, lógicamente tienes que hacer un plan para ser más paciente. Si quieres perdonar, no se te puede enquistar una ofensa que te han hecho.
Y demostrar el afecto, aunque no te salga mucho, si uno lo intenta, el afecto decía Lewis en su libro sobre los 4 amores, que el afecto es el responsable de 9 de cada 10 momentos de felicidad en la Tierra, con lo cual es casi más importante que el sexo en ese sentido, es más importante de hecho. De hecho, él mismo dice que el sexo sin el afecto queda desabrido, queda como que le falta algo, ¿no? Entonces yo creo que si nos centramos en esas 3 cosas, nos preparamos bien para vivir la vida con un gran amor. Creo que sí, y creo que es posible. Bueno, Micaela, nos estás dejando muchos consejos, o sea, porque no puedo ir apuntando a la vez, pero menos mal que está grabado. Me sabe mal, pero es la última pregunta, te haría muchas más. Pero me gustaría que lanzaseis un mensaje para, repito, todos estos estudiantes que nos ven y que al final o están un poco perdidos o no se sienten comprendidos. Ellos a lo mejor ven el amor de otra manera, que pues el mundo pues no nos lo impone de esa manera. Entonces, ¿qué les dirías? ¿Hay posibilidades? Les diría que ellos son la esperanza del mundo, que son la mía, que son los dueños del futuro y que el futuro les pertenece y que no pueden dejar que nadie se lo robe. Bueno, esto es precioso ya para acabar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Micaela, de verdad, por compartir tanto tus conocimientos, tu experiencia, que se ve totalmente volcada en este episodio. Y me ha encantado escucharte y yo creo que a los alumnos UCAM también. Pues muchísimas gracias, Candela, a ti por esta entrevista y encantada para cualquier cosa que necesitáis de mí. Yo encantada de venir cuando me necesitéis, cuando queráis. Pues mucha suerte con tu libro. Muchas gracias. Que viene. Muchas gracias. Nada. Adiós.